Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida y enseñanzas de Jesucristo, Ajá. a través de algunos fragmentos que nos ofrecen una mirada única a momentos específicos de su ministerio. Claro. No se trata de un panorama general, sino de un análisis a profundidad de pasajes específicos ¿Te gustáis? que nos revelarán contextos históricos, interpretaciones teológicas e incluso algunos milagros. Exacto. Lo fascinante de estos fragmentos es que no solo narran los eventos, sino Sí. que nos invitan a reflexionar. Vemos a Jesús interactuando con personas reales, Sí. fariseos escépticos quienes buscaban sanación, y sus respuestas siempre son perspicaces, a Absolutamente. menudo sorprendentes. Exacto, hay mucho que desempacar. Y qué mejor que empezar con una escena impactante. Me encanta. Jesús purificando el templo, Ajá. la imagen de él volcando las mesas, las monedas esparcidas, es realmente poderosa. Sí. ¿Qué estaba sucediendo realmente allí? Bueno, para comprender la escena, debemos imaginar el templo como el corazón de la vida judía. Ajá. Era el centro de su mundo religioso y social. Entiendo. Los cambistas cumplían una función práctica. Ok. Los peregrinos debían cambiar su moneda extranjera por la moneda del templo Claro. para pagar el impuesto anual. Entonces, brindaban un servicio necesario, Sí, pero parece que se les fue de las manos. exactamente. El problema no era el cambio en sí, sino las prácticas abusivas que habían surgido a su alrededor. Ya veo. Era un tiempo de peregrinación, una ocasión sagrada, Ajá. y estos cambistas se estaban aprovechando de la situación, Claro. convirtiendo el templo en un mercado. Y Jesús no lo toleró. Me impacta cómo el fragmento describe su voz como un trueno al reprenderlos. ¿Cuál fue la reacción de los líderes judíos? Bueno, estaban furiosos, Por supuesto. por supuesto. Exigieron una señal de su autoridad para actuar de esa manera. Claro. La respuesta de Jesús es enigmática. Ajá. Insinuando su muerte y resurrección. En serio. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí es donde se pone realmente interesante. El texto explica que no se refería al edificio del templo, literalmente, No, sino a su propio cuerpo. precisamente. Esto nos lleva a una pregunta crucial. A ver, ¿Por qué Jesús elige esta imagen? interesante. Apunta a su comprensión de sí mismo como la encarnación de la presencia de Dios, Wow. un templo viviente. Es un concepto poderoso. Pero volviendo a la confrontación, Sí. ¿cómo interpretaron los líderes judíos las acciones de Jesús? Para ellos era un desafío directo a su autoridad. Ya veo. Eran los guardianes del templo, Ah, los custodios de la tradición religiosa. entiendo. Las acciones de Jesús amenazaban su estructura de poder y su comprensión de la observancia religiosa. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Pensemos en momentos en los que hemos visto corrupción o injusticia. Ok. La purificación del templo por parte de Jesús nos recuerda que no debemos temer desafiar las normas establecidas. Cuando van en contra de nuestros valores más profundos, Claro. es un llamado a la acción, a defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, Un mensaje poderoso para cualquier época. sin duda. Pasemos ahora a un encuentro muy diferente. Ok. La historia de Nicodemo, un fariseo que busca a Jesús en secreto, Ah. amparado por la noche. Nicodemo es un personaje fascinante. Sí. Pertenecía a los fariseos, un grupo conocido por su estricto apego a la ley de Moisés. Claro. A menudo se mostraban escépticos ante Jesús, Ajá. viéndolo como una amenaza a su autoridad. Pero Nicodemo parece genuinamente interesado en lo que Jesús tiene que decir. Sí. Incluso lo llama rabí, una muestra de respeto ¿Cierto? que lo atrajo a Jesús. Parece que Nicodemo luchaba con las limitaciones de su propio conocimiento. Ya veo. Era un erudito, Ajá. un hombre de la ley, Sí. pero intuía que había algo más, Mm. una comprensión espiritual más profunda que le faltaba. Y ahí es donde entra en juego la idea de nacer de nuevo. Exacto. Un concepto que desconcierta por completo a Nicodemo. Sí. Incluso pregunta, Claro. ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ajá. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Creo que todos podemos identificarnos con la confusión de Nicodemo. Sí, yo también. La idea del renacimiento espiritual no es algo que se pueda comprender solo con el intelecto. ¿Son? Requiere un cambio de perspectiva, Ujú. una voluntad de abrirse a una nueva forma de ver el mundo. Y Jesús utiliza una hermosa analogía para explicar esto, Sí, comparando el renacimiento espiritual con el viento. me gusta esa analogía. Dice, el viento sopla de donde quiere Ajá. y oye su sonido, Sí. pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ajá.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo fascinante de esta analogía es que resalta la naturaleza misteriosa de la transformación espiritual. ¿En serio? No se puede controlar ni predecir. Ya veo. Una gracia que viene de más allá de nosotros mismos. ¿Qué debemos aprender de este encuentro con Nicodemo? Nos desafía a examinar nuestras propias vidas espirituales. Wow. Nos conformamos con un conocimiento superficial o buscamos una conexión más profunda con lo divino. Interesante. Nos recuerda que el verdadero crecimiento a menudo requiere que abandonemos nuestras viejas formas de pensar y abracemos lo desconocido, Es un punto importante. sin duda. Ahora, adentremos en algo un poco más. Sobrenatural. Me gusta. Nuestras fuentes describen varios casos en los que Jesús realiza milagros, Ajá. incluida la curación de un paralítico e incluso la resurrección del hijo de una viuda. Estos milagros son increíblemente poderosos. Sí. No solo en sus manifestaciones físicas, sino en lo que revelan sobre la naturaleza y la misión de Jesús. Así. Demuestran su compasión, su autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Wow. Y en última instancia, su poder como Hijo de Dios. Y realmente impactaron a quienes los presenciaron. Por supuesto. El texto habla de cómo algunos se llenaron de asombro y creyeron en Jesús, mientras que otros se mantuvieron escépticos, Sí, incluso acusándolo de obrar con poderes demoníacos. así es. Hubo reacciones muy diferentes a estos milagros, lo que destaca la complejidad de la creencia humana Ajá. y el desafío de aceptar algo que desafía nuestra comprensión del mundo natural. Exactamente. Una historia que me llamó mucho la atención fue la curación del siervo del centurión. El centurión muestra una fe notable, Sí, diciéndole a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, Ajá. solo di la palabra, y mi siervo sanará. Lo sorprendente de esta historia es que el propio Jesús se impresiona por la fe del centurión. ¿En serio? Dice, de cierto os digo que en Israel no he hallado tanta fe. Vaya. Esto sugiere que la verdadera fe no se trata de ver para creer, sino de creer incluso cuando no se puede ver. Es una lección poderosa para nosotros hoy. Nos recuerda que a veces los milagros más grandes ocurren cuando simplemente confiamos en algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando no lo entendemos completamente. Absolutamente. Y hablando de comprender, Sí. pasemos a otro aspecto fascinante de estos extractos, el uso que Jesús hace de las parábolas. Ah, sí, las parábolas. Son como pequeñas historias con un gran impacto. Exacto. Me encanta cómo Jesús usa imágenes cotidianas, agricultores sembrando semillas, Sí. pescadores echando redes, Ajá. para transmitir profundas verdades espirituales. Lo brillante de las parábolas es que involucran al oyente en múltiples niveles, ¿Cómo? tienen un significado superficial fácil de entender, Claro. pero también contienen capas más profundas que requieren reflexión e interpretación. Nuestras fuentes mencionan un par de ejemplos específicos: A ver. la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Ok, ¿Podrías explicárnoslas? claro. Romeo? La parábola del sembrador describe a un agricultor que esparce semillas en diferentes tipos de terreno, algunas en suelo rocoso, otras entre espinos Ok. y otras en buena tierra. Ya. Es una metáfora de las diferentes maneras en que las personas reciben la palabra de Dios. Interesante. Algunos corazones son duros e impermeables, Entiendo. mientras que otros son tierra fértil donde la semilla echa raíces y florece. Correcto. Y la parábola del trigo y la cizaña trata de un agricultor que siembra buena semilla en su campo, pero un enemigo viene y siembra mala hierba entre el trigo. Esta parábola a menudo se interpreta como una representación de la lucha entre el bien y el mal en el mundo. Ya veo. El trigo representa a los justos, mientras que la cizaña representa a los malvados. Claro. Nos enseña que, así como el trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo campo, Sí. el bien y el mal coexisten en el mundo. Pero hay una diferencia clave entre cómo Jesús explicó estas parábolas a sus discípulos y cómo se dirigió a sus oponentes. Esa es una observación crucial. Así Cuando como- sus discípulos le pedían una aclaración, Jesús les explicaba pacientemente el significado más profundo de las parábolas. Ya veo. Pero cuando sus oponentes lo interrogaban, Ajá. a menudo los dejaba lidiando con el significado superficial, ¿En serio? sabiendo que sus corazones estaban cerrados a la verdadera comprensión. Eso es fascinante. Es casi como si Jesús estuviera usando las parábolas para discernir a su audiencia, Exactamente. revelando verdades más profundas a aquellos que las buscaban genuinamente, Sí, mientras que dejaba a aquellos con corazones endurecidos a su suerte. precisamente. Eso nos lleva a otra pregunta. A ver. ¿Por qué Jesús
usó parábolas en primer lugar. Buena pregunta. Parece una forma bastante indirecta de enseñar. ¿No habría sido más efectivo simplemente exponer sus enseñanzas de manera directa? Bueno, el uso de parábolas tenía varias ventajas. Okay. Primero, como ya hemos comentado, Sí. involucraban la imaginación del oyente, haciendo que las enseñanzas fueran más memorables. Entiendo. Segundo, le permitían a Jesús transmitir verdades complejas de una manera accesible para personas de todos los orígenes. Y tercero, imagino que sirvieron como una forma de probar la voluntad de las personas, Ajá, de escuchar y comprometerse verdaderamente con sus enseñanzas. precisamente. No. Es como si Jesús estuviera diciendo, Sí. si estás dispuesto a profundizar un poco más, a ir más allá de la superficie, Claro. descubrirás tesoros ocultos de sabiduría. Y no es eso lo que estamos haciendo ahora mismo, Exacto. profundizando en estos extractos para descubrir esos tesoros ocultos. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Hasta ahora ha sido un viaje increíble. Sin duda. Desde la dramática escena de Jesús purificando el templo Ajá, hasta la conversación tranquila con Nicodemo al amparo de la noche, sí. pasando por el poder de sus milagros. Ajá. Estos fragmentos nos han brindado una visión fascinante de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Hemos visto cómo Jesús desafió el status quo, ofreció profundas reflexiones espirituales Claro. y demostró su poder divino a través de actos de sanación y compasión. Y hemos explorado la forma única en que usó las parábolas para involucrar a sus oyentes Ajá. y revelar verdades más profundas a aquellos que realmente las buscaban. Pero aún queda mucho más por descubrir. Es verdad. Permanezcan atentos a la próxima parte de nuestra inmersión profunda. De acuerdo. A medida que continuamos nuestra exploración de estos cautivadores extractos. Nos vemos en la parte 2. Hasta pronto. Retomando nuestra inmersión en la vida y enseñanzas de Jesucristo, me parece interesante cómo los extractos que estamos analizando revelan una tensión constante Sí. entre Jesús y las autoridades religiosas de su época. Ajá. Es como si desafiara continuamente sus rígidas interpretaciones de la ley. Sí, es cierto. Y una de las áreas de mayor conflicto Ajá, era la observancia del sábado. claro. Los líderes judíos habían desarrollado un conjunto de reglas increíblemente detalladas y restrictivas sobre lo que era y no era permitido hacer en el sábado. Y Jesús a menudo rompía esas reglas para su disgusto. Exactamente. Tenemos un par de ejemplos aquí. Ok. Uno de ellos es la curación del paralítico en el estanque de Bethesda, en pleno sábado. Sí, una escena realmente impactante. Recordemos que este hombre llevaba 38 años enfermo, sin poder caminar. Claro. Y Jesús simplemente le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre sanado instantáneamente. Un milagro impresionante. Sí. Pero lo que más les preocupaba a los líderes judíos era que llevara su camilla en sábado. Increíble, ¿no? De la curación que acababa de ocurrir, Se centraban en la letra de la ley en lugar del acto de compasión y sanación. precisamente lo acusaron de violar la ley de sábado. Ujú. Pero Jesús se defendió diciendo, mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Una declaración audaz. Básicamente está afirmando que opera al mismo nivel que Dios. Exacto. Está reclamando la autoridad divina para sanar y hacer el bien en sábado. independientemente de las reglas creadas por los hombres. Y este conflicto sobre el sábado surge nuevamente en otro extracto, cuando los discípulos de Jesús caminan por un campo de trigo en sábado Ajá. y arrancan algunas espigas para comer porque tienen hambre. Ah, sí, el famoso incidente de las espigas de trigo. Exacto. Nuevamente los fariseos los acusaron de trabajar en sábado, Claro. porque arrancar el grano se consideraba una forma de cosechar. Pero Jesús defiende a sus discípulos citando el ejemplo del rey David, quien comió el pan consagrado del tabernáculo cuando tenía hambre. Sí, Aunque técnicamente eso iba en contra de la ley. es una defensa brillante. Cierto. Jesús argumenta que la compasión y las necesidades humanas a veces deben tener prioridad sobre la adhesión rígida a la letra de la ley. Entiendo. Incluso llega a decir, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Lo que una vez más subraya su autoridad para interpretar, Claro. incluso anular la ley. Sin duda, está presentando una nueva forma de entender el sábado. Uno que se centra en el amor, la misericordia, en la libertad, en lugar de restricciones legalistas. Y esto realmente nos lleva al corazón del mensaje de Jesús, ¿no? Exacto. No se trataba solo de seguir reglas, No, sino de transformar corazones y mentes. exactamente. Estaba desafiando a las personas a ir más allá de una comprensión superficial de la religión y a abrazar una forma de vida más profunda y espiritual.
Hemos hablado de los conflictos de Jesús con los líderes religiosos, Sí. su uso de parábolas No. y su postura sobre el sábado. Ajá. Pero ¿qué hay de aquellos que realmente lo siguieron? Buena pregunta. ¿Quiénes eran esos discípulos que lo dejaron todo para viajar con él Claro. y aprender de él? Es una pregunta importante y es crucial recordar que los discípulos no eran teólogos ni eruditos. ¿No? Eran gente común, pescadores, recaudadores de impuestos, Ajá. personas del día a día que se sintieron atraídas por el mensaje y el carisma de Jesús. Claro. Tenemos aquí una lista con algunos de sus nombres. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote. Un grupo bastante diverso. Y- Cada uno de ellos aportó al grupo sus propias personalidades Bien. y perspectivas únicas. Vemos destellos de esto en los extractos como la impulsividad de Pedro, el profundo afecto de Juan por Jesús Ah. y la lucha de Tomás con la duda. Y por supuesto está Judas Iscariote, el que finalmente traiciona a Jesús. Ujú. Es una historia trágica, un recordatorio de que incluso dentro del círculo íntimo de Jesús Sí. existía el potencial para la oscuridad y la traición. Sin duda, pero también es un recordatorio de que el amor y el perdón de Jesús se extendían incluso a quienes le hacían daño. Ya veo, Recordemos que lavó los pies de Judas en la última cena, es verdad. sabiendo muy bien lo que Judas estaba a punto de hacer. Es increíble. Habla mucho de la profundidad de la compasión de Jesús Sí. y su inquebrantable compromiso con el amor incluso frente a la traición. Por supuesto. Es un mensaje que sigue resonando hoy, recordándonos que el perdón y la reconciliación siempre son posibles, Claro. incluso en las circunstancias más difíciles. Hablando de los discípulos, me pregunto sobre el proceso por el cual fueron elegidos. Okay. Jesús simplemente escogió personas al azar para que lo siguieran. Ajá. Hubo un proceso de selección más deliberado. Los extractos no profundizan en este aspecto, Ya. pero sí sugieren que Jesús eligió cuidadosamente a sus discípulos. Vio algo especial en cada uno de ellos, Sí. un potencial para el crecimiento espiritual Ajá. y el liderazgo. Cierto. Está la historia de Jesús llamando a Pedro y Andrés mientras estaban pescando. Ujú. Simplemente les dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Una imagen poderosa, ¿verdad? Sí, Jesús los está llamando a dejar atrás sus viejas vidas, claro. embarcarse en una nueva aventura, Ajá. una que los transformará en líderes espirituales. Y esta transformación no se trataba solo de aprender nuevas enseñanzas. Se trataba de desarrollar una profunda relación personal con Jesús. Exactamente, los discípulos pasaron incontables horas con Jesús, Sí. observando sus acciones, escuchando sus enseñanzas Claro. y presenciando sus milagros de primera mano. Entiendo. Estaban inmersos en su presencia. Ajá. Y eso tuvo un profundo impacto en sus vidas. Es como si estuvieran pasando por un intenso aprendizaje espiritual, Sí. aprendiendo no solo de las palabras de Jesús, Ujú. sino de su propio ser. Es una excelente manera de describirlo. Cierto. Y este aprendizaje los preparó para el día en que saldrían al mundo Ajá. y continuarían la misión de Jesús. Lo que nos lleva a otra pregunta importante. A ver. ¿Cuál era exactamente la misión de Jesús? Mm. ¿Cuál era el propósito final de su ministerio? Esa es una pregunta compleja y una que los teólogos han debatido durante siglos. Claro. Pero basándonos en estos extractos, podemos ver que la misión de Jesús tenía múltiples facetas. Ok. Se trataba de proclamar la buena nueva del reino de Dios, sanar a los enfermos, consolar a los afligidos Sí. y en última instancia reconciliar a la humanidad con Dios a través de su propio sacrificio. Correcto. Hay un pasaje donde Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ajá. Eso parece bastante claro. Lo es. Y sus enseñanzas y acciones reflejan constantemente esta misión de buscar y salvar. Se acercó a los marginados, Amén. desafió la hipocresía de la élite religiosa Claro. y ofreció esperanza y perdón a todos los que estaban dispuestos a recibirlos. Es asombroso pensar en el impacto duradero que la misión de Jesús ha tenido en el mundo. Sí. Sus enseñanzas han inspirado a innumerables individuos y movimientos. Han dado forma al curso de la historia y continúan ofreciendo guía y esperanza a miles de millones de personas en la actualidad. Es realmente notable. Cierto. Y habla del poder atemporal de su mensaje, Ajá. un mensaje que trasciende las fronteras culturales Claro. y habla los anhelos más profundos del corazón humano. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda
Sin duda. Explorando los conflictos de Jesús con los líderes religiosos, Ajá. su uso de parábolas, su Ujú. perspectiva sobre el sábado, Claro. el llamado de sus discípulos Sí. y la naturaleza de su visión. Hemos visto cómo Jesús desafió la sabiduría convencional. Ofreció enseñanzas radicales sobre el amor y el perdón. Y en última instancia dio su vida por la salvación de la humanidad. Ha sido un viaje fascinante. Y aún queda más por explorar. Es cierto. Acompáñenos en la parte final de nuestra inmersión profunda. De acuerdo. A medida que profundizamos en algunos de los aspectos más desafiantes de las enseñanzas de Jesús. Nos vemos en la parte 3. De vuelta en esta dimensión profunda en la vida y enseñanzas de Jesús, hemos explorado sus controversias con las autoridades religiosas, sus parábolas, sus enseñanzas sobre el amor y el perdón. Pero a medida que avanzamos en estos extractos, se encuentran algunos temas que podrían resultar difíciles de asimilar para el oyente moderno. Es cierto, las enseñanzas de Jesús a menudo desafiaban las normas y valores sociales predominantes de su época. Y algunos de esos desafíos siguen siendo relevantes e incluso incómodos para nosotros hoy en día. Por ejemplo, tenemos este pasaje donde Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sin duda es una declaración fuerte. Sí. Es importante recordar que Jesús a menudo usaba un lenguaje hiperbólico Ajá. para enfatizar un punto. Claro. No está abogando literalmente por el odio hacia los miembros de la familia. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje aquí? ¿Qué quería decir Jesús con aborrecer a la propia familia? Creo que está enfatizando el compromiso radical que se requiere de sus discípulos. Ya veo. Seguirlo significaba poner sus enseñanzas y su misión por encima de todas las demás lealtades, incluso los lazos familiares. Entonces se trata de priorizar la relación con Dios y su reino por encima de todo lo demás. Exactamente. Y esto no era solo un concepto abstracto. Tenía implicaciones en el mundo real. Claro. Los discípulos de Jesús a menudo enfrentaban persecución y rechazo por parte de sus propias familias y comunidades. Lo que hace que su llamado al discipulado sea aún más desafiante. Sí, No era una decisión que se tomara a la ligera. en absoluto requería la voluntad de sacrificar la comodidad, la seguridad e incluso la aceptación social por el bien del reino. Y hablando de sacrificio, no podemos hablar de las enseñanzas de Jesús sin abordar el concepto del sufrimiento. Claro. Él habla mucho sobre la inevitabilidad del sufrimiento para aquellos que lo siguen. Sí, ese es un tema central en sus enseñanzas. ¿Cierto? Incluso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La imagen de la cruz es poderosa, especialmente sabiendo cómo terminó la vida de Jesús. Básicamente está diciendo que el verdadero discipulado implica abrazar el sufrimiento. Exactamente. Y no se trata de un abrazo masoquista del sufrimiento por el sufrimiento mismo. Es un reconocimiento de que seguir a Jesús inevitablemente conduciría al conflicto y la oposición. Y que el verdadero discipulado requería la voluntad de soportar esos desafíos con valentía y gracia. Entonces, ¿se trata de encontrarle un sentido y un propósito al sufrimiento? Sí, ¿De verlo como un camino hacia el crecimiento y la transformación espiritual? precisamente. Y este mensaje es tan relevante hoy como lo era en la época de Jesús. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana. Claro. Y las enseñanzas de Jesús ofrecen una manera de navegar esos desafíos con esperanza y resiliencia. Es fácil concentrarse en los aspectos más desafiantes de las enseñanzas de Jesús, pero no debemos olvidar el increíble mensaje de esperanza y amor que se encuentra en el corazón de su ministerio. Así es en medio de los llamados a un discipulado radical. Sí. Y el reconocimiento del sufrimiento, Jesús también ofreció un mensaje de profundo amor, compasión y perdón. Lo vemos en sus interacciones con los marginados y los excluidos. En su voluntad de sanar a los enfermos y consolar a los afligidos. Y en última instancia en su sacrificio en la cruz, donde dio su vida por los pecados de la humanidad. Es un mensaje que sigue inspirando y transformando vidas hoy, Sin duda. ofreciendo un camino hacia la sanación, la reconciliación y la vida eterna. Es un mensaje que nos invita a ir más allá de la superficie, Sí. a profundizar en el misterio y la belleza de la vida y las enseñanzas de Jesús. Esta inmersión profunda ha sido todo un viaje. Hemos explorado las profundidades de las enseñanzas de Jesús, enfrentando sus desafíos y abrazando su profunda sabiduría.
Hemos sido testigos de su poder, su compasión y su inquebrantable compromiso con el amor y el perdón. Me quedo con una renovada sensación de asombro y maravilla ante la vida y el legado de esta figura extraordinaria, Y sí. que continúa moldando nuestro mundo de maneras profundas. Y para concluir esta inmersión me gustaría dejarles con una última reflexión. ¿Cómo podrían las enseñanzas de Jesús desafiarlos e inspirarlos a vivir una vida más auténtica y significativa en el mundo actual? Una excelente pregunta para que todos la consideremos. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.